me gustaría que hablásemos de esas ortesis plantares, de esas plantillas. Y para empezar, desde tu punto de vista, cómo tú las trabajas y demás, ¿qué son? Es decir, si tenemos que dar una definición de qué es una ortesis plantar de manera general y para qué sirven. Vale, pues la definición de una manera muy natural y para que llegue a todos, al final la ortesis plantar lo que está haciendo es frenar ese exceso de movimiento en caso de que lo haya y sea patológico, o bien darle ese sostén a ese puente que no tenemos, o cuando tenemos un pie muy arqueado es intentar darle ese sostén para que esa musculatura esté un poquito más relajada. Al final es como una ayuda, una férula que le estamos aportando a nuestra base de apoyo para que esa base de apoyo sea un poquito más eficaz a la hora de la marcha. ¿Qué sucede? Que hay que valorar muy bien cuándo se tiene que poner esta ortesis plantar porque no todo el mundo la necesita. Hemos de valorar si eso nos va a traer mucho más beneficio o no va a ser así. Si nos va a traer más beneficio, bueno, pues vamos a valorar si podemos combinarlo con ejercicios también a nivel de la musculatura. Porque al final el poner una ortesis plantar va a hacer que esa musculatura no se active, no trabaje por sí sola. Entonces es como dejar al pie pues, más inútil, ¿no? más débil. Es cuestión de que valoremos esas patologías, es cuestión de que sepamos si va a ser de manera puntual porque haya una lesión y necesitamos sí o sí que esa lesión se recupere pronto y poder retirar luego esa ortesis. Es cuestión de saber si va a ser para siempre, es que todo depende de la patología que tenga esa persona. No es lo mismo venir una persona con síndrome de Down con un pie completamente aplanado, que le duele mucho la fascia plantar, en donde no vamos a poder acudir a esta persona o insistir en que haga ejercicios específicos del pie, que una persona que sí que va a poder realizar ejercicios y a la larga vamos a poder retirar esa ortesis. Entonces habrán personas que las necesiten para siempre, otras personas que las podremos retirar. Ajá. Hay que valorar ese tipo de cosas. ¿Cómo realizamos las ortesis? Bueno, pues yo cada vez hago ortesis mucho más flexibles. Las ortesis que se fabricaban antiguamente y continúan fabricándose, no digo que no, son ortesis muy rígidas. Al final yo considero que esa rigidez no es necesaria para nuestro pie, porque al final dejamos se anula esa musculatura, no se activa. Entonces, bueno, los materiales que yo utilizo son materiales bastante flexibles, que le aportan esa rigidez en la zona que nosotros queremos y le aportan esa flexibilidad en la zona que queremos, ¿vale? Entonces son ortesis de resina, ¿vale? Las más rígidas son las de polipropileno, pues así que son muy rígidas, y yo utilizo las de resina. Las adapto con una técnica que tengo de adaptación directa. Entonces yo lo que hago es controlar ese pie, practico, o sea, realizo el molde adecuado en carga o en descarga, dependiendo de lo que quiera conseguir, y a partir de ahí adapto la plantilla directamente al pie. Entonces, bueno, pues vamos valorando. Le voy mandando ejercicios para casa, le voy realizando revisiones en la consulta y puede ser que llegue el momento en que retiremos esas plantillas de manera progresiva. Al igualmente que hemos adaptado ese pie de manera progresiva para llevar una ortesis, luego podemos resetear y volver al origen. Entonces, bueno, pues todo eso se valora en consultas, que depende de cada persona. Claro, depende de cada caso. Depende de cada caso. Y conectándolo con lo que hablábamos al principio, con el tema del barefoot, para ti, ¿las plantillas y el barefoot son amigos, son enemigos? ¿Qué tipo de relación crees que hay ahí? Claro que son amigos. Mucha gente se piensa que no podemos usar un calzado respetuoso con una ortesis plantar. Bueno, pues yo os digo una cosa. Imaginaros una plantilla, os muestro, ¿vale? En la pantalla. Imaginaros una plantilla en este tipo de calzado. Si lo que queremos es que esa plantilla mejore la marcha y luego aplicamos este tipo de calzado convencional con punta estrecha, no va a realizar esa marcha de una manera adecuada. Entonces, ¿por qué no podemos usar esa ortesis plantar con este tipo de calzado? ¿Cuál va a ser el problema? Pues todo va a depender de si necesita un poquito más de contrafuerte o no. Ese es el problema que pone todo el mundo. Pero ¿qué va a pasar? Como nosotros somos unas máquinas en los talleres, pues le vamos a dar más consistencia a la plantilla. Ya está. Y al final el tema del contrafuerte no va a ser tan importante. Entonces lo que prima aquí es que el pie tenga cabida, por supuesto, y que tenga esa flexibilidad a nivel de los metas, que pueda actuar esa ortesis plantar a nivel del puente o de las estructuras que queramos actuar. Y luego, si el contrafuerte lo necesitamos un poquito más rígido para que esa plantilla no se mueva tanto, pues le damos esa consistencia a la plantilla. O sea, claro que son compatibles, por supuesto que sí. Son amigos. Son amigos, sí, ya lo creo. Mira, pues aprovechar, ahora que estamos aquí empezando con el tema de las plantillas,
Como te he comentado, tenemos una comunidad dentro del podcast, una comunidad de WhatsApp que es totalmente gratis a acceder. La gente nos pregunta, decimos qué invitados vamos a tener esta semana. Y justo una persona nos dijo que le interesaba mucho saber, ya que sabiendo que como compartes por redes y como nos estás comentando, que además de ser podóloga, de realizar ese tratamiento de órtesis plantares, también utilizas el barefoot, ¿Vale? un poco en qué momento, algo más personal, te diste cuenta de que debías incorporar este aspecto barefoot también a tus clientes. Es decir, no dejarlo separado como mucha gente piensa, sino que llegar a esta conclusión que nos Vale. has dicho. Pues por lo mismo que te acabo de explicar, al final yo empecé a ser usuaria de este calzado por una patología interna mía. Yo me di cuenta de que mi dedo gordo se estaba desviando y dije, esto hay que cambiarlo sí o sí. Soy podóloga, vale, pues vamos a meter caña, y vamos a ver en qué podemos mejorar. ¿Y por qué no hacerlo con mis pacientes? Yo al final me daba cuenta de que muchos de los pacientes que acudían tenían patologías en el dedo gordo. Yo valoraba el calzado que me traían porque yo siempre les digo, traedme todo lo que gastéis en casa, pero yo necesito saber qué es lo que usáis. Y no el calzado nuevo, sino el calzado desgastado. Claro, yo sacaba la plantilla, veía desgaste a nivel de dedo gordo, mucho impacto en esa zona, pues algo pasaba, ¿no? Al final, si utilizamos zapatos de punta estrecha, el dedo se va a desviar y entonces va a impactar de una manera errónea sin realizar el despegue como toca. Y va a empezar a rotar. Y ese rolling on que se llama, ese giro que tenemos a nivel del dedo, va a hacer que a nivel de la plantilla interna se haga como un agujero. Claro, yo veía eso en muchos zapatos, en muchas plantillas internas y decía, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues ya sabemos que era por ese zapato convencional con puntas estrechas. Empecé a indagar acerca de marcas de calzado respetuoso y empecé a recomendar este tipo de calzado a mis pacientes, pero siempre y cuando tuvieran una progresión adecuada, pudieran usar sus órtesis en caso de que las tuvieran que usar, pero al final lo que más primaba era esto. Entonces, si para mí me había servido, pues que menos que para mis pacientes también. Al final, no a todos los que entran por consulta les pongo una plantilla. Claro. Muchas veces es primero cambiar calzado, vamos a realizar ejercicios y luego ya valoramos si necesitas una plantilla. Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé a cambiar ese chip. Y por curiosidad, ¿en la carrera de podología se habla de esta amistad con el barefoot o se ve desde otro punto de vista? Pues fíjate tú que es algo muy curioso. Cuando yo estudié podología, claro, el calzado que se aconsejaba era zapato con draw, Claro. con tacón para los niños, con esos estabilizadores laterales, con las punteras completamente rígidas. Cuanto más duro, mejor. A la hora de la marcha, ponle este calzado que verás cómo caminan los niños súper bien y no se caen. Pero el problema aquí, ¿cuál es? ¿Que se caigan? No, el problema aquí es que el pie se debe de formar de una manera natural sin ningún tipo de estabilizador externo. Entonces, ese chip todavía no está cambiado. No sé ahora las clases cómo estarán con la gente que está estudiando ahora, pero cuando yo estudié, te puedo decir que era un tema tabú. Era un tema tabú. No se podía hablar. Y de hecho, yo considero que a nivel de podología, hay mucha gente detractora todavía de este tema. Y me da mucha rabia, porque al final yo siempre lo digo, ni lo blanco es blanco, ni lo negro es negro. Tenemos grises. Y en el mundo de la podología, ni todas son plantillas, ni todo es minimalismo. Podemos combinarlas o podemos valorar a ver qué necesita cada paciente. Y no todos los pacientes que entren por la puerta se les tiene que hacer una plantilla. Y eso es así. Y eso es así. Entonces, ya te digo que yo tampoco considero que formo parte de una secta del minimalismo. No, yo lo uso, mis hijos lo usan y a mí me ha ido muy bien. Y considero que a la mayoría de mis pacientes les va genial usar este tipo de calzado. No a todo el mundo se lo puedo aconsejar, porque evidentemente no todos pueden, pero considero que ese tipo de calzado da mucha más salud que cualquier calzado convencional con punta estrecha. No hay más, o sea, al final es eso. Entonces, en la carrera hoy en día no sé cómo estará el tema, pero todavía hay muchos detractores. Una pena, Total. es una pena. Lo que decíamos, no es tan fácil decir tanto A como B.
pues mucha gente lo dice sin ningún razonamiento y al final ese mensaje se llega de manera más amplia o menos, pero ahí está. Correcto. Y sobre todo lo que dices, el tema de la podología, pero yo creo que en el mundo de la salud en general está esa escala de grises, ¿no? Correcto. Vamos a un blanco, vamos a un negro, algo Si es que no hay más, al final se tiene que valorar a la persona y una vez, pues eso, valoras a la persona y le haces el estudio, ya decides qué es lo que necesita esa persona. ¿Qué sucede muchas veces? Que dependiendo de la persona que te entre por consulta, si tienes ojo avizor o tienes inteligencia emocional, te vas a dar cuenta de lo que le vas a poder aconsejar a esa persona. No todo el mundo quiere que le aconsejes un zapato ancho de punta ancha como un payaso. Esto no cala a todo el mundo, porque consideran que es feo. Entonces, eso te van a tener que dar cuenta en la consulta. A base de ver a gente, pues vas a saber, pues venga, esta persona me está diciendo que necesita una plantilla. Voy a intentar hablar con ella, tener ese feedback, a ver si le puedo cambiar el chip. Hay gente muy cerrada y hay gente más abierta. Pues dependiendo de la persona que tengas delante, tú vas a poder aconsejar de una manera o de otra. Y eso tienes que tú tenerlo en cuenta. Es muy importante. más allá. Es muy importante. Y de las plantillas, claro, en tu caso, lo que nos has comentado son 100% personalizadas, ¿no? Ya Sí. si lo quieres hacer en descarga, en carga, depende de la patología o lo que quieras tratar. Y por lo tanto, teniendo esto en cuenta, ¿qué piensas de esas plantillas genéricas, ¿no? Que yo personalmente las veía muchas veces por farmacias, por el supermercado y pensaba que nadie las cogía, ¿no? Que estaban ahí un poco abandonadas y justo hace una semana vi a una chica que, pum, se llevó una plantilla por lo típico que si están un poquito más acolchada en el talón, en los metatarsos. ¿Qué piensas de ese tipo de plantillas y qué concepción crees que tiene la Pues gente suelta? como todo lo que se fabrica de manera estándar, al final es importante que la gente sepa qué es lo que está comprando. Si tú tienes una patología y estás teniendo un fallo en el pie derecho y en el izquierdo no lo tienes, vas a necesitar mucho más control en el pie derecho que en el pie izquierdo. Si tú compras una plantilla que es estándar, sí, que a lo mejor tienen algo de control, pero ese control es estándar, no vamos a corregir esa patología. Por eso es importante. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Tú usas gafas y seguro que has ido al oftalmólogo Ujú. y el oftalmólogo te ha valorado los dos ojos Claro. y a lo mejor necesitas un poquito más de corrección en el derecho que en el izquierdo. Si tú te vas a la farmacia y compras unas gafas estándar con una corrección estándar, no vas a corregir al 100% ese fallo en el ojo derecho que en el ojo izquierdo. Y en la plantilla pasa exactamente lo mismo. Entonces, es importante valorar eso. No es lo mismo usar 2 plantillas iguales en los 2 pies, tenemos 2 pies iguales y podemos tener una patología en uno y otra patología en otro, o en el otro no tener nada, Claro. ¿vale? Entonces, eso, cuidado con eso, que puede hacer daño.